Saludo cordial a todos los audientes de este Congreso de Derecho Procesal Colombiano. Mis agradecimientos para Jairo, Ulises, Eurípides, a toda la directiva del instituto por la invitación que me han formulado. Y además felicitaciones porque a pesar del entorno que estamos padeciendo actualmente con la pandemia del COVID, se realiza este congreso que a mi criterio he sostenido constituye un ejemplo para los procesalistas del mundo por la calidad científica de las diversas ponencias y además por ese gran elemento pedagógico de incentivo a la investigación que constituye el programa de semilleros de derecho procesal. Mi conferencia trata, en primer lugar, de ver pues, que el acceso a la justicia requiere, por las múltiples barreras que se presentan de dificultades al justiciable, requiere nuevas formas. Pero no solo el acceso a la justicia como derecho para lograr el amparo y la tutela efectiva de los derechos que se sienten lesionados, sino también que la justicia debe abrir un paso, y hablo de la justicia como valor, de entender que es necesaria la solidaridad humana y que es necesario la participación activa del ser humano para poder convivir en cohesión y en paz. Los medios alternativos de justicia ofrecen esa posibilidad. Ofrecen esa posibilidad porque específicamente los autocompositivos son las partes mismas que buscan entre ellos, mediante un tercero imparcial, lograr la solución del conflicto que se les ha presentado. Indudablemente que una de las finalidades de la justicia no es exclusivamente el dar razón a quien la tiene, sino que la justicia está integrada a problemas conmutativos, distributivos. La justicia está conectada al ser social y lo fundamental para la justicia como valor y su realización es precisamente que la sociedad esté integrada, que haya cohesión y que no destruya el tejido social. Voy a tratar específicamente el tema de la mediación y conciliación en vía electrónica. Justamente en estos momentos de esta pandemia del COVID y la necesidad del distanciamiento social, no concurrir a espacios públicos en tumultos y tratar efectivamente de detener la pandemia, nos ha hecho apelar a esa herramienta que venía poco a poco avanzando dentro del proceso y ya teníamos expedientes electrónicos, procesos electrónicos en algunos lados y algunas, diríamos, reincorporaciones en los códigos para utilizar estas herramientas de carácter tecnológico en el proceso en función de la economía procesal, en función del acceso, en función de una serie de principios establecidos. Pero los medios alternativos de justicia, cualquiera sea, y en este caso que me refiero a los autocompositivos, mediación y conciliación, deben garantizar los principios y valores constitucionales. Deben garantizar específicamente aquellos valores que están establecidos constitucionalmente y que están en los tratados y que están dentro de la misma naturaleza del ser, como es la dignidad humana. Y además, los aspectos relativos a la justicia misma, como es el debido proceso, que
lo entendemos, pues, y se ha tratado por muchos actores y en muchas ponencias en el Congreso colombiano. Es un derecho de estructura compleja que incluye un conjunto de derechos: derecho de defensa, contradicción, recurso, todos estos que implican el quebrantamiento de cualquiera de ellos, indudablemente lesiona el debido proceso, y en última instancia ese quebrantamiento lesiona la justicia. Entendemos y específicamente la mediación y la conciliación se ha definido como concretamente, por ejemplo, en Colombia, en el decreto 1818 de 1998, como un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral calificado y denominado conciliador. De esta definición podemos rescatar algunos aspectos. En primer lugar, la gestión por sí misma. Se trata, yo diría, de involucrar diversos aspectos en esto. En primer lugar, que las personas participan activamente en la solución de su conflicto. Esto es, diríamos, un principio relacionado con la dignidad de la persona humana, que sea el propio ser, que en función de reconocer al otro, en función de la alteridad, se dialoga con quien tiene conflicto para, entre ellos, en virtud de la solidaridad humana, de esa relación humana, lograr superar el conflicto que se ha presentado. En segundo lugar, podemos ver que en la conciliación o en la mediación hay un tercero imparcial. Un tercero que lo que hace es acercarse, que tiene unas funciones específicas para ir interrelacionando a las partes de manera que puedan barajarse flexiblemente las propuestas, siempre guardando el criterio de que son las partes las que van a tomar la decisión. Y este tercero, indudablemente, tiene que ser calificado. Es un tercero que no es cualquier persona. Es posible que a lo mejor en justicia de paz, en asuntos de carácter vecinal, pueda ser una persona de solvencia moral, de ecuánime, prudente, que sirva de mediador en las relaciones vecinales. Pero cuando estamos hablando de impartición de justicia desde el punto de vista de un conflicto jurídico, ese mediador, ese conciliador, tiene que ser calificado, es decir, preparado para ser conciliador, preparado en diversos aspectos, de tal manera que pueda garantizar los principios atinentes a ese procedimiento, a los valores y principios constitucionales, e indudablemente garantizar la legalidad de los acuerdos que lleguen a establecerse entre las partes. La mediación y la conciliación tienen unos principios particulares, y estos principios particulares son necesarios conservarlos y resguardarlos. La voluntariedad, las partes acuden voluntariamente a definir sus problemas y a definirlos en ese espectro dialógico. Es también atinente al proceso de mediación y conciliación, que el mismo proceso garantice la imparcialidad de quien interviene, de la imparcialidad incluso del medio, del instrumento utilizado. También la confidencialidad. Y esto de la confidencialidad es que el mediador o el conciliador debe garantizar efectivamente que lo tratado por ambas partes no va a ser de conocimiento público.
No va a ser por una razón sencilla, que en los ordenamientos jurídicos han previsto que en aquellos procedimientos o diríamos intentos de mediación o conciliación, las proposiciones que se hayan realizado no puedan ser utilizados en proceso si no llegaron a ningún acuerdo. Y en este sentido, pienso que es necesario esta confidencialidad. La profesionalidad del conciliador o mediador es indudablemente, el conciliador debe ser un profesional capaz con competencias para poder dirimir el conflicto. Dirimirlo, no, perdón, dirigirlo de la interrelación entre las partes. También, como todo procedimiento, más por ejemplo en el Código General del Proceso lo pide, debe existir la buena fe. Otro aspecto importante es la flexibilidad del proceso. Como es una interrelación de partes, que ellos voluntariamente acuden para solucionar este problema, entonces ellos pueden ir adaptándose a su mejor forma, a diversas audiencias o diversas conversaciones, a parar el momento determinado, a pensar las cosas. En fin, debe haber una flexibilidad, no debe haber rigidez. Hay principios también relativos a la conciliación o mediación. En el sentido del procedimiento, es un proceso, como lo hemos señalado, acto compositivo. Debe acto compositivo porque son las partes quienes tienen que llegar a la solución. Esto no excluye que de pronto el conciliador o mediador insinúe o establezcan unas propuestas prudentes, proporcionales entre ellos, conociendo el caso. En algunos ordenamientos jurídicos se establece claramente la diferencia entre mediador y conciliador, y una de las diferencias que se establecen es que el mediador no puede hacer propuestas, es simplemente interrelacionador. Y el conciliador sí puede hacer propuestas, pero son las partes quienes toman la decisión final, no se les puede imponer ninguna decisión. La bilateralidad siempre es un proceso en el cual existen partes. Ya hemos referido la flexibilidad, que no debe ser un procedimiento rígido. Y otro aspecto fundamental es que los acuerdos, las diversas formas de desarrollarse el proceso tienen que estar sometidos a la legalidad. Los acuerdos que lleguen las partes no pueden quebrantar la legalidad, ni tampoco pueden quebrantar derechos fundamentales, porque es un procedimiento concebido para que las partes se armonicen y mantengan la paz, la convivencia social. Relativos a la figura del conciliador, ya hemos señalado, debe ser imparcial, debe ser neutral, debe garantizar la confidencialidad y estar capacitado. En casi todos los ordenamientos jurídicos se ha establecido condiciones para esa capacitación. Por ejemplo, aquí en España existe en el Consejo del Poder Judicial unos instructivos para la formación de mediadores y conciliadores. Y esto es así porque se trata precisamente de solucionar un conflicto, no de agravar los conflictos. De suerte que la relación y los acuerdos que lleguen entre las partes sean precisamente conforme a la legalidad y transparentes, con el respeto del debido proceso y que sean operativos en la realidad social. También existen principios relativos al medio. En cuanto a principios relativos al medio, este medio debe ser seguro, de manera que garantice esto de la confidencialidad, seguro en cuanto pueda haber la identificación de los intervinientes, además accesible.
Y estos elementos, pues, son en algunos casos regulados como condiciones mínimas en los ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, en la Unión Europea existen diversas plataformas para la mediación en conflictos de consumidores y establecen unos requerimientos muy específicos para los medios, de manera que esas plataformas se aseguran para el desarrollo de este procedimiento. Averiguando, y justamente en este momento del COVID, que hay miles de empresas cerradas, miles de desempleados que han ido a la calle, y que indudablemente ha producido un efecto económico devastador. Aquí en España son miles de personas que han quedado sin empleo. Miles de pequeñas y medianas empresas cerradas, centenares de empresas grandes que han reducido personal y han reducido incluso locales. Todo esto trae evidentemente una repercusión económica. Y examinando el Código General del Proceso, una idea excelente que fue incorporada ahí, que ojalá le incorporaran todos los códigos, como es separar en el área concursal la persona económica y la persona natural. Me parece extraordinario porque deslinda efectivamente los campos y a la persona, como se llama, de a pie, le da una oportunidad para hacer su recuperación y no su muerte civil. Entonces, mi pregunta sería, ¿se prevé en la insolvencia de persona natural la existencia de un conciliador? Y se prevé el estado de liquidación a través de notario. Mi pregunta sería, ¿sería viable establecer y cuáles son los requerimientos para hacer esa conciliación hoy en día vía electrónica, de suerte que todo el procedimiento de insolvencia, sea para la negociación de deudas o para convalidar los acuerdos, pudieran realizarse por esta vía, cuáles serían esas garantías que se debían brindar a los acreedores y efectivamente para que los acuerdos se lleven a término. O en caso tal que no se llegase a acuerdo, si se puede hacer la liquidación a través del juez municipal mediante la vía electrónica. Indudablemente que todos estos aspectos del empleo, el uso en materia electrónica nos conduce a nuevos interrogantes, a nuevas expectativas e indudablemente tenemos que profundizar para poder garantizar el debido proceso, que haya realmente una recta y transparente impartición de justicia y que las partes puedan participar con confianza en este tipo de procedimientos. Bien, finalmente quiero agradecer vuestra audiencia y para citar una muletilla que frecuentemente lo oímos, los medios electrónicos en el proceso vinieron para quedarse. Gracias.